Un poco más, estamos en comunicación con Leo Anzalone, él es analista económico, que nos va a dar un poco un panorama más amplio de estas diferentes propuestas, promociones que se lanzan habitualmente en algunos momentos del año para reactivar el consumo. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Nahuel Crescenzo te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? Buenas tardes, gracias por el llamado. Gracias a vos por este contacto. ¿Estas medidas ayudan un poco a activar o reactivar el consumo? Bueno, sí, por supuesto. A ver, cualquier tipo de medida tendiente a movilizar el comercio claramente reactiva un consumo que está totalmente suprimido, ¿no? Un consumo, te diría, hasta inexistente. Así que sí, por supuesto, colaboran. En un momento donde la economía está realmente mal, bueno, son medidas que de cortísimo plazo, pero bueno, que dan un respiro, ¿no? Ustedes recién daban las estadísticas y por supuesto que da, como te decía recién, respiro a una situación muy, muy compleja. Claro. Anteriormente estábamos hablando de lo que mencionó Alberto Fernández en México, que después del 10 de diciembre no es un día mágico y puede continuar el cepo. ¿Cómo lo ves y qué puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre con la economía y teniendo en cuenta que hay mucha gente que está bastante ansiosa, ¿no?, con el tema del cepo al dólar? A ver, puntualmente lo que tiene que ver con el cepo, yo no imagino una Argentina sin cepo. Creo que fue un gran error, o el primer gran error de este gobierno fue quitar el control de capitales que había dejado el gobierno anterior. ¿Por qué digo esto? Yo soy de los economistas que creen que el mayor problema de la economía nacional es la falta de dólares. Por eso vemos esta gran volatilidad del cambio, que faltan dólares. Teniendo eso como diagnóstico, vos necesitas tener un mecanismo para evitar que te falten dólares. Y el mecanismo es esto que se conoce comúnmente como cepo cambiario. Entonces, me cuesta imaginar la economía argentina sin cepo. Después se puede discutir el nivel, digamos, ¿no? Si 10.000 dólares estaba bien o estaba mal, si 200 dólares está bien o está mal, pero me parece central tener medidas para cuidar los dólares que son tan necesarios para nuestra economía. Entonces me parece que el cepo llegó para quedarse. Después se irá discutiendo cuán duro o cuán blando puede ser esta restricción. Leo, buenas tardes. Amanda Pizarro te saluda. Quería consultarte qué es lo que va a pasar con el dólar blue. Qué buena pregunta, Amanda. A ver, en principio, cuando hablamos de dólar blue tenemos que tener cuidado porque es algo ilegal, ¿ok? Dólar blue es ilegal. Ahora, lo que se supone es que cuando vos tenés una restricción, un cepo, el dólar blue tiende a subir, porque a pesar de ser ilegal, hay transacciones que se hacen con ese dólar. Por ahora, a casi dos semanas de la instalación del cepo, el dólar blue no se movió tanto como algunos esperaban. Me parece que eso tiene que ver porque todavía hay cierta incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar. Pero bueno, ese precio va a tener que ver con la compra y venta de dólares que se haga en la calle. Hay poco de la academia para hablar sobre el dólar blue. La verdad que es algo marginal. Y que inclusive yo ni siquiera creo que los precios, porque a veces ese es el miedo, ni siquiera creo que los precios se definan teniendo en cuenta el dólar blue. Pero es una cuestión que aparece siempre cuando hay este tipo de restricciones. Bien, y teniendo en cuenta esto de lo que estabas mencionando del dólar y del cepo que posiblemente continúe después del 10 de diciembre, ¿esto desacelera las inversiones en el país? Porque viste que siempre se habla de que el cepo hace que la gente no compre dólares, pero tampoco ingresan dólares de afuera. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, puede ser que en el corto plazo se genere eso, sobre todo si vos sos una empresa extranjera y no podés tirar dividendos afuera, claro, a tu casa matriz, digamos. Eso es un problema. Lo que hay que idear son mecanismos para ir sorteando ese tipo de cosas. Por eso me parece a mí muy importante lo que está haciendo Alberto Fernández. Quiero decir,
haber recibido determinado apoyo internacional. ¿Por qué? Porque eso, lo que se esconde ahí atrás es cierto apoyo que tiene que ver con inversiones tan necesarias para generar empleo. Entonces, a priori sí, el cepo te puede generar un inconveniente porque vos como una empresa extranjera no podrías girar dinero afuera, a tu casa matriz, pero me parece que la política está para ir arreglando esas cosas. Y es muy importante mantener un banco central con reservas. Eso es clave. Y por eso se instauró el cepo, porque Argentina perdió en un mes que fue de las PASO a las elecciones generales 23.000 millones de dólares, que es un montón. Entonces me parece que es muy importante tener el cepo. El resto de cuestiones que se van dando a partir de eso, bueno, tendrá que ver con la política, ¿no? Cómo las va solucionando. Para eso está la política. Y los bancos anunciaron que a partir de enero va a haber un aumento de aproximadamente el 40% en las comisiones. ¿Por qué pensás que decidieron tomar esta medida? Mirá, ese es otro gran replanteo que hay que hacer. La verdad que el papel de los bancos es realmente lamentable, porque si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los grandes ganadores de los últimos 4 años, no hay duda que los bancos. Tomar este tipo de medida, viste, rosa lo inmoral. Aumentar las comisiones un 40% me parece una barbaridad. Por ahí están anticipándose al próximo modelo económico que va a dejar de beneficiar a los bancos, ¿no? Por lo menos a priori lo que se está escuchando ahora va a ser un modelo que va a premiar mucho más la producción, la generación de riqueza a través del empleo, que la timba financiera. Entonces, como los muchachos prevén que no van a ganar tanto como estos años, toman ese tipo de medidas. Hay que aclarar que este 40% es el mantenimiento que tenés de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito, los costos que pagamos todos por ser usuarios de un banco. Sí, básicamente es esto, es el mantenimiento de los plásticos, ¿no? De las tarjetas. Pero vos, ¿qué pasa? Vos tenés hoy un gran nivel de morosidad en las tarjetas. Hoy muchos argentinos deben muchas plata en la tarjeta y por eso ellos lo que hacen es iría hasta capitalizarse a partir de esta medida que me parece, como te decía recién, de una inmoralidad absoluta, pero que confío en este cambio de paradigma económico, ¿no? Pasar de la idea que lo más primordial, o lo primordial, mejor dicho, son los bancos, a un proyecto económico que tiene que ver con la generación de empleo, con las industrias, el comercio, el consumo. Claro. Y en base a esto, ¿cómo ves la economía del año que viene? Y el año que viene va a ser todavía un año complejo, de muchas dificultades, básicamente por el arrastre que vos tenés de lo que viene sucediendo. Va a ser un año todavía de inflación alta, y estimo que recién a partir de mitad de año vamos a empezar a ver alguna mejora, por ejemplo en el empleo, un descenso en el nivel de inflación, pero va a ser un año muy complejo porque de verdad la herencia que recibe el próximo gobierno es realmente mala. Una pobreza cercana al 40%, un desempleo cercano al 12%. Vamos, es lo que vemos en la calle. Entonces esa herencia es muy complicada. Salir de ahí en un contexto internacional complejo como el que tenemos ahora no va a ser fácil. Pero por lo que veo ahora, por lo poquito que se puede oler, percibir, me parece que el diagnóstico es correcto. Ustedes saben que un médico para curar una enfermedad primero tiene que tener un diagnóstico correcto y a partir de ahí aplica el remedio adecuado. Bueno, me parece que lo que viene tiene un diagnóstico correcto y me parece que hablar de un modelo productivo, de industria, etcétera, es lo correcto. Ahora, Leo, hoy se conoció que el gobierno va a tomar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para financiarse. ¿Cómo ves esta medida y si puede afectar a los jubilados? Eso es realmente malo. No es la primera vez que lo hacen. Ya obligaron al ANSES a suscribir deuda que el gobierno saca. Básicamente se trata de eso. Sí.
es muy malo porque en realidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata de todos los argentinos. Ustedes saben que ese Fondo de Garantía se va llenando cuando nosotros, por ejemplo, compramos cualquier producto en un supermercado, se va llenando con nuestros aportes, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se utiliza? Básicamente para pagar jubilaciones y, por ejemplo, pagar asignaciones universales por hijo. Entonces, es un fondo, es una bolsa de plata muy importante para nuestro futuro. Ellos, como se quedaron sin plata, para pagar sueldos de los estatales, una cosa que es una barbaridad, utilizan este fondo para esa finalidad. El concepto que yo tengo del fondo de garantía es otro. Para mí, ese fondo debe utilizarse para cuando la economía está mal, como ahora, para activar la economía. Ese fondo debe usarse, como decimos los economistas, de manera anticíclica. Cuando la economía va bien, ese fondo engorda, se llena de plata, para que cuando la economía vaya mal, se utilice para reactivar la economía. Bueno, este gobierno no tiene esa visión y es realmente preocupante que use la plata de los jubilados, de las mamás, de la asignación universal por hijo, para lo que nosotros conocemos como gastos corrientes, que tienen que ver con esto, ¿no? Pagar sueldos de los maestros, pagar sueldos de los empleados públicos. Es una barbaridad lo que hicieron. Claro. Leo, quizás podemos aclarar para la señora que nos está mirando, el jubilado que nos está viendo, que no es que le van a descontar dinero ahora en su próxima jubilación, sino que es algo más macro, ¿no? Es una medida más grande a nivel gobierno. Está buenísimo lo que aclarás, por supuesto, ¿no? A ver, las jubilaciones no se tocan, pero ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la garantía que tenemos que de acá a un par de años las jubilaciones se van a poder seguir pagando. Claro. Por eso es importante usar esa plata para que cuando la economía va mal, activar la economía para que se vuelva a llenar de plata ese fondo. Es como una cuestión cíclica. Es cierto que las jubilaciones de ahora no se van a tocar, pero cuando vos envías el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo estás poniendo en peligro hacia el futuro. Y yo quería retomar un momento el tema del Cyber Monday, donde vi bastante en redes sociales esta crítica de si realmente se hacen descuentos o el precio está inflado y sobre eso se hace el descuento. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo leí también las críticas, eso la verdad que tiene que ver con esta cosa fea que es la viveza de algunos. Es probable, la verdad que no lo tengo comprobado, pero es probable que los precios hayan subido un poquito para acomodarlo a estas ofertas. No me consta, pero no me llamaría la atención. A ver, lo que estaría bueno, hay asociaciones de defensa al consumidor y demás que se encargan de este tipo de cosas. Si alguien percibe que eso ocurrió, debería ponerse en contacto con ella. Hay muy buenas asociaciones de defensa al consumidor que lo van a guiar para solucionar ese tema, ¿no? No me consta, pero es probable que haya pasado. Ahora, Leo, a partir de este nuevo momento que está viviendo el país, ¿tenés en cuenta que quizás se puedan reactivar las pymes, ¿no? Que es tan importante para la economía argentina, para diferentes lugares de nuestro país que contratan, que las pymes están presentes y que contratan a tanta gente, ¿no? ¿Crees que puede haber una reactivación en ese aspecto? Básicamente las pymes contratan el 80%, entre el 70 y el 80% de la masa de trabajadores, claro, las contratan las pymes. Entonces, digamos, para recuperar el empleo es central recuperar las pymes. Por lo que escucho del gobierno que viene, es lo que hablábamos antes, ¿no? El plan de reactivación económica es por ese lado. A ver, una de las cosas que suenan con fuerza es desdolarizar las tarifas, claro, de la energía. Bueno, eso sin duda es oxígeno para las pymes, pero fundamentalmente lo que más necesitan las pequeñas y medianas empresas, más que cuestiones con las tarifas, que son importantes, es reactivar el consumo. Claro. ¿Sí? Porque una pyme pagaría lo que tendría que pagar de luz si tiene alguien que entre a esa pyme a comprar. Entonces, lo primero para que funcionen las pymes es que haya consumo. Y eso se va a reactivar con algunas medidas que tienen que ver con, por ejemplo, aumentar las jubilaciones, aumentar las AUH, y que una mamá que hoy puede comprar una leche al almacenero de su barrio, le pueda comprar 2 o 3,
el almacenero pueda pedirle más productos a sus proveedores puedan pedir más materias primas, y ahí vos tenés un ciclo virtuoso de la economía. Pero insisto, el mayor problema que tienen las pymes hoy es el consumo, que es lo que creo que el próximo gobierno está pensando en cómo reactivar. Claro. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu información, por tu tiempo. Ayuda mucho y aporta también a los que quizás no están tanto en tema a aclarar algunas dudas, ¿no? Está muy bueno. No, a ustedes les agradezco el llamado. Perdón por los ruidos, pero me agarraron en la calle y bueno, está muy bien. Cuando quieran. Ahí Gracias. lo escuchábamos entonces a León Salone, que es analista económico y que, claro, qué importante, ¿no? Repasar un poco estas cuestiones porque uno a veces quizás no está tanto en tema y se preocupa, pero, por ejemplo, aclarar que no va a afectar en la jubilación es un tema muy importante y conocer también o tener una idea de qué puede llegar a pasar con el dólar. Y según la visión que nos daba él, después del 10 de diciembre, bueno, puede continuar el cepo.